acababa de concluir otra jornada laboral de 14 horas en mi ático en Manhattan, con las hojas de cálculo aún abiertas en mi portátil mientras las luces de la ciudad parpadeaban a través de los ventanales de piso a techo. El reloj de mi pared marcaba las 11:37 de la noche. Nadie me visitaba a esa hora, por lo que el repentino e insistente golpe en la puerta casi hace que derrame mi whisky. 3 toques rápidos, luego silencio, y 3 más. Quienquiera que fuera, no se iba a ir sin llamar la atención. Ya voy, llamé, dejando mi vaso sobre la encimera de mármol. No esperaba visitas, especialmente a esa hora. Mi asistenta, Karina, se había marchado hacía horas, y la seguridad en la planta baja usualmente anunciaba a los visitantes. Alisar mi camisa de vestir, todavía engalanada con mi atuendo de trabajo a pesar de la hora, se convirtió en mi primera acción antes de cruzar el suelo de madera hasta la puerta. A través del mirilla distinguí a un hombre que jamás había visto. Parecía tener unos 30 y tantos, con un rostro curtido que delataba una vida dura. Su ropa estaba desaliñada y gastada, y su cabello, despeinado. Pero lo que captó mi atención no fue su aspecto, sino el pequeño paquete que sostenía en brazos. Desabroché el pestillo y abrí la puerta, dejando la cadena puesta. ¿En qué puedo ayudarle?, pregunté. ¿Es usted Nathan Reed?, preguntó el hombre, con una voz sorprendentemente suave para su aspecto rudo. Sí, respondí con cautela. ¿Quién pregunta? Movió el paquete en sus brazos, y fue entonces cuando me di cuenta de que se trataba de un bebé, envuelto en una manta amarilla descolorida. Me llamo Miguel. Estoy aquí por encargo de tu novia. Quería que te hicieras cargo de este bebé. Parpadeé, convencido de haberlo malinterpretado. ¿Qué? Tu novia, señor. Me pidió que te trajera a su hija. Me quedé paralizado, con la mano aún en la puerta. ¿Novia? Hacía años que no tenía nada que se acercara a una relación seria, si es que alguna vez la tuve. Lo más cercano a una novia en mi memoria reciente había sido Elisa, de la firma de marketing que contraté la primavera pasada, pero salimos quizá 3 veces antes de que el desinterés mutuo pusiera fin a lo nuestro. Mire, dije, intentando mantener la voz firme, debe haber algún error. No tengo novia y mucho menos un hijo. Los ojos de Miguel se entrecerraron ligeramente. Rebeca. Dijo que la conocerías. El nombre me golpeó como un puñetazo. Rebeca. Cabello oscuro, ojos verdes, una risa que lograba ser a la vez elegante y desenfrenada. Nos conocimos en una gala benéfica hace unos 18 meses. Ella era curadora en el Museo Metropolitano de Arte. Tuvimos un torbellino de 2 meses antes de que yo me retirara, justificándolo con compromisos laborales. En realidad, me asusté al darme cuenta de lo mucho que empezaba a sentir por ella. No había pensado en Rebeca en meses. ¿Rebecca Winters?, pregunté, con la boca seca. Miguel asintió, aliviado. Dijo que quizá necesitaras convencerte. Metió la mano en el bolsillo de su abrigo y sacó una pequeña fotografía doblada. En ella aparecía Rebeca sonriendo, con la mano posada sobre un vientre visiblemente embarazado. Quité la cadena y abrí la puerta de par en par, sintiendo mis piernas vacilar. Será mejor que entres. Él cruzó el umbral de mi apartamento, sus ojos se agrandaron ligeramente al ver los muebles de diseño. Me había ido bien, startups tecnológicas que fundé y vendí, inversiones estratégicas que me habían recompensado generosamente. A mis 34 años, tenía más dinero del que sabía qué hacer, y nadie con quien compartirlo. Justo como me gustaba. O al menos eso me había dicho a mí mismo. Toma asiento, dije, señalando el sofá de cuero en la sala. ¿Te ofrezco algo? ¿Agua, café? Agua estaría bien, respondió Miguel, acomodándose cuidadosamente mientras aún sostenía al bebé, que dormía plácidamente, aparentemente indiferente al trayecto hasta mi puerta. Fui a la cocina, con la mente dando vueltas. ¿Rebeca embarazada? Con mi hijo. Parecía imposible, pero un rápido cálculo confirmaba que los tiempos encajaban. ¿Por qué, entonces, no se había comunicado conmigo directamente? ¿Y por qué enviar a ese desconocido a entregar a su hija?
Cuando regresé con un vaso de agua, Miguel había recostado al bebé sobre su hombro. Al verlo de cerca, noté que el infante era diminuto, con finos mechones de cabello oscuro asomando por debajo de la manta. ¿Cuántas semanas?, pregunté, entregándole el vaso. La de ayer cumplió 3 semanas, contestó Miguel, bebiendo con cautela. Rebeca la llamó Emma. Tenía una hija llamada Emma. La idea era tan extraña que apenas podía asimilarla. ¿Dónde está Rebeca? ¿Por qué no vino ella misma?, pregunté, sentándome en el sillón frente a él. La expresión de Miguel cambió, una sombra pasó por su rostro. Eso es lo complicado, señor Reed. Rebeca falleció durante el parto. Hubo complicaciones. Me hizo prometer que si algo le pasaba, traería a Emma para que la cuidaras. La habitación pareció girar. Agarré los reposabrazos del sillón para sostenerme. ¿Cómo conocías a Rebeca?, logré preguntar. Trabajaba en el mantenimiento del edificio donde vivía. Siempre fue amable conmigo, se detenía a charlar. Cuando perdí mi empleo y mi departamento hace 6 meses, me dejó quedarme en su habitación de invitados hasta que me recuperé. Bajó la mirada hacia Emma. Habría cumplido mi promesa antes, pero tuve que asegurarme de que la bebé tuviera la fortaleza para el viaje. Y, sinceramente, no estaba seguro de poder dejarla ir. ¿Pero por qué yo?, pregunté con voz vacía. Rebeca y yo, no fue nada serio. Apenas nos conocíamos. Miguel se encogió de hombros. Hablaba de ti a cada rato. Dijo que eras un buen hombre, pese a lo que puedas pensar de ti mismo. Dudó un instante. Además, te dejó una carta. Está en el bolso de bebé. No había notado la vieja mochila que había dejado a un lado del sofá. Ahora la abrió, equilibrando a Emma cuidadosamente mientras destapaba un bolsillo lateral y sacaba un sobre con mi nombre escrito en la elegante caligrafía de Rebeca. Mis manos temblaban al recibirlo. Parte de mí quería abrirlo de inmediato, pero otra parte temía las verdades que podría contener. ¿Te gustaría sostenerla?, preguntó Miguel, señalando a Emma. Me quedé paralizado. Nunca he tenido un bebé en brazos. No es complicado, dijo con una leve sonrisa. Solo tienes que apoyar su cabecita. Antes de que pudiera objetar, ya estaba de pie, acercándose a mí y transfiriendo con suavidad el diminuto paquete a mis rígidos brazos. Emma se movió un poco, pero no despertó. Era más ligera de lo que esperaba, pero de alguna manera su peso se sentía inmenso. Al mirar su carita, sus perfectas y diminutas facciones, sentí una extraña sensación de reconocimiento. Tenía la nariz de Rebeca, su delicado mentón. Pero sus cejas, la forma de sus ojos, eran inconfundiblemente míos. La realidad me abrumó en oleadas. Esa era mi hija. Rebeca se había ido, y de algún modo, ahora era yo el responsable de esa nueva vida. Miguel se sentó de nuevo, observándome con atención. Rebeca dijo que quizá necesitarías tiempo para asimilar la idea. Entendías si no podías hacerte cargo. Hizo arreglos para Emma en caso de que tú, no, interrumpí, sorprendiéndome con la firmeza en mi voz. Es mi hija. Se queda conmigo. Miguel permaneció otra hora, mostrándome cómo preparar la fórmula, enseñándome la forma correcta de sostener a Emma para alimentarla, y explicándome lo básico para cambiarle el pañal con una paciencia que no merecía. Había traído un pequeño suministro de artículos esenciales en esa vieja mochila, pañales, fórmula, algunos bodies, pero estaba claro que necesitaría conseguir mucho más, y rápido. Debo irme, dijo finalmente, mirando su reloj. El albergue tiene toque de queda. Parpadeé, dándome cuenta de que ni siquiera había pensado en dónde se alojaba. ¿Estás en un albergue? ¿Por qué no te quedas aquí esta noche? Tengo espacio de sobra. Negó con la cabeza. Cumplí lo que prometí a Rebeca. Emma ya está con su padre. Una sombra cruzó su rostro. Además, mañana tengo una entrevista de trabajo para un puesto de mantenimiento en un hotel en Queens. Me sentí reacio a verlo partir.
Era mi único vínculo con Rebeca, con esta nueva realidad que acababa de irrumpir en mi vida. Al menos déjame ofrecerte algo por todo lo que has hecho, dije, buscando mi billetera. No es necesario, afirmó con firmeza. No hice esto por dinero. Entonces déjame ayudarte de otra manera. Una recomendación, quizá. Conozco a gente en el sector de la hospitalidad. Un destello de orgullo, tal vez, cruzó su rostro y asintió. Eso me vendría muy bien. Gracias. Anoté su nombre completo, Miguel Donovan, y le prometí hacer algunas llamadas a la mañana siguiente. Al acompañarlo hasta la puerta, con Emma aún en mis brazos de forma torpe, se detuvo. Estarás bien, dijo, con más confianza de la que sentía. Rebeca creía en ti. Después de que se marchó, me quedé en el centro de mi sala, abrumado por el repentino silencio roto solo por el suave respirar de Emma. La carta de Rebeca seguía sin abrir sobre la mesa de centro. No podía obligarme a leerla aún, no estaba listo para enfrentar aquellas últimas palabras, ni la explicación o expectativa que pudiera contener. En lugar de ello, me hundí en el sofá, con Emma en brazos, y hice algo que hacía años no me atrevía, llamé a mi madre. Jan Reed contestó al tercer timbre, con voz alerta a pesar de la hora tardía en Chicago. ¿Nathan? ¿Todo bien? La simple pregunta hizo que algo se desmoronara dentro de mí. Mamá, dije, la voz quebrada. Necesito ayuda. Le conté todo, acerca de Rebeca, de Emma, del hombre sin hogar que había aparecido en mi puerta con un bebé al que aseguraba ser mío. Esperaba, al menos, que expresara sorpresa o decepción. Un hijo soltero con un niño inesperado no era precisamente lo que mi conservadora madre del Medio Oeste había imaginado, pero su respuesta fue inmediata y práctica. Amaneceré en el primer vuelo a Nueva York, dijo. ¿Tienes un lugar donde pueda dormir la bebé esta noche? Observé mi departamento, moderno y minimalista, sin ningún indicio de un ambiente adecuado para un niño. No, realmente. Ponla en el centro de la cama, rodeada de almohadas, instruyó. No demasiado cerca, solo para que no se ruede. Y quédate despierto vigilándola. Mañana te traeré todo lo que necesites. Después de colgar, seguí sus instrucciones, improvisando un espacio para que Emma durmiera en el centro de mi cama king size. La pequeña comenzó a inquietarse, y torpemente preparé un biberón tal como Miguel me había mostrado, con las manos temblorosas al comprobar la temperatura en mi muñeca. Al alimentarla, la experiencia fue extrañamente íntima. Sus diminutas manitas se aferraron a mi dedo mientras bebía, y sus ojos, un azul de recién nacido que aún no se asentaba en su tono definitivo, se fijaron en mi rostro con una intensidad inquietante. ¿Sabía acaso que yo era un extraño? ¿Podría intuir que no tenía ni idea de lo que hacía? Siento lo de tu mamá, le susurré. Debe haber sido maravillosa. El recuerdo de Rebeca trajo consigo una oleada de dolor renovado. Habíamos estado juntos brevemente, pero hubo algo especial, algo de lo que huí. Y ahora ella se había ido, dejando atrás a esta diminuta personita, mitad de ella y mitad de mí. Cuando Emma terminó el biberón, recordé las indicaciones de Miguel sobre eructarla. La palmeé suavemente, temeroso de lastimarla, hasta que se produjo un pequeño sonido que parecía cumplir con el requisito. La noche se extendía larga e incierta. No podía dormir, en parte porque debía vigilar a Emma, como me había ordenado mi madre, y en parte porque mi mente corría con todas las implicaciones de este súbito cambio en mi vida. Era padre. La idea era tan aterradora como extrañamente estimulante. Hacia las 3 de la madrugada finalmente reuní el valor para abrir la carta de Rebeca. La tomé con cuidado de la mesa de centro, la llevé al dormitorio para poder vigilar a Emma, y rompí el sello. La caligrafía de Rebeca era tan elegante como la recordaba, la tinta azul fluyendo sobre el papel crema. Querido Nathan, si estás leyendo esto, las cosas no han salido como esperaba. Lamento imponerte esta responsabilidad de forma tan inesperada. Debatí contarte sobre el embarazo durante meses, pero tras lo que pasó entre nosotros, no estaba segura de que quisieras saberlo. Tal vez te fue injusto, tenías derecho a saber que ibas a ser padre, pero temía tu rechazo, no solo hacia mí, sino también hacia nuestro hijo. No espero nada de ti.
He hecho arreglos para Emma si sientes que no puedes asumir esta responsabilidad. Mi hermana Clara, en Boston, ha aceptado criarla. Solo dile a Miguel, y él se encargará de que Emma llegue a ella sana y salva. Pero, Nathan, si hay en ti la menor parte de deseo de ser padre de nuestra hija, te animo a que lo intentes. A pesar de que insistes en que no estás hecho para la vida familiar, vi en ti, durante nuestro breve tiempo juntos, una capacidad de amar y conectar que mantienes celosamente guardada. Emma podría ser la que rompa esos muros que has erigido alrededor de tu corazón. Sea lo que decidas, por favor, cuéntale a Emma sobre mí algún día. Dile que la amé con cada fibra de mi ser desde el primer instante en que supe que existías. Dile que lamento no haber estado allí para verla crecer. Y que sepas que, en el poco tiempo que estuvimos juntos, me hiciste inmensamente feliz. Con amor y esperanza, Rebeca. Las lágrimas nublaron mi vista al terminar de leer. Miré a Emma, dormida plácidamente en el centro de la cama, ajena a lo radical que habían cambiado nuestras vidas. Se lo contaré, le susurré, como si Rebeca pudiera oírme. Te lo prometo. Mi teléfono vibró con un mensaje de mi madre: reservado el vuelo de las 6 de la mañana, estaré en tu casa a las 9. Haz una lista de todo lo que necesitas. Empecé a responder, pero me detuve, aturdido por la absurdidad de la situación. 24 horas antes, mi mayor preocupación había sido la cuenta Henderson y si cumpliríamos las proyecciones trimestrales. Ahora, estaba haciendo una lista de artículos para bebé mientras mi madre, a quien usualmente veía a lo sumo 2 veces al año, cruzaba el país para ayudarme a cuidar de una niña cuya existencia desconocía. Emma se movió un poco en su sueño, su pequeña carita se arrugó brevemente antes de relajarse nuevamente. Al mirarla, sentí una protectividad feroz e inesperada. La idea de enviarla a vivir con la hermana de Rebeca, a una desconocida, se volvió inconcebible. Lo resolveremos, le prometí suavemente. De algún modo. La mañana llegó con una luz pálida filtrándose por las persianas que olvidé cerrar. Emma se había despertado 2 veces más durante la noche para alimentarse, y había logrado sobrellevarlo con cada vez menos torpeza. Ahora estaba despierta otra vez, sin llorar, sino emitiendo suaves balbuceos que indicaban que, por el momento, estaba razonablemente tranquila. Miré mi reloj, eran las 7:13 de la mañana. El vuelo de mi madre aterrizaría pronto. Necesitaba ducharme y tratar de dejar mi apartamento presentable antes de su llegada. Pero primero, tenía que tomar una decisión, la más importante de mi vida. Marqué el número de la única persona que sabía que podía ayudarme a hacerlo realidad. Simón, dije cuando contestó mi abogado, necesito que vengas a mi departamento lo antes posible. Y trae toda la documentación necesaria para que pueda establecer la custodia legal de mi hija. Los 3 días siguientes pasaron en un torbellino. Mi madre tomó las riendas con una eficiencia que me dejó agradecido y ligeramente aturdido. Transformó mi cuarto de invitados en una especie de guardería, ordenando muebles que llegaron a una velocidad sorprendente, llenando cajones con ropa diminuta, reponiendo estantes con suministros de los que ni sabía la existencia. Simón, mi abogado, hizo su magia con los papeles, navegando por la compleja legislación para establecer la paternidad y obtener la custodia con una pericia que justificaba su elevado precio por hora. Y en medio de todo, Emma siguió siendo el centro sereno de la tormenta, aceptando a cada nueva persona y cambio con una calma que parecía imposible en alguien tan recién llegado al mundo. Tiene tu temperamento, comentó mi madre en la tercera noche mientras me observaba cambiar el pañal a Emma con torpeza. Eras igualito a ti de bebé, mientras se cubrieran tus necesidades básicas, te bastaba con observar el mundo. La miré, sorprendido. No recuerdo que me lo hubieras mencionado antes. Ella sonrió, con un dejo de tristeza en los ojos. Hay mucho de lo que no hablamos, Nathan. Después de que tu padre se fue, creo que me enfoqué tanto en brindarte estabilidad que olvidé hablar de los momentos felices de tu infancia. La mención de mi padre, quien se marchó cuando yo tenía 8 años y nunca volvió, despertó algo incómodo en mí. Hacía tiempo que había archivado esos recuerdos bajo historia irrelevante. Pero ahora, al ajustar un pañal fresco a Emma, me encontré pensando en el vacío que él había dejado en mi vida. No quiero ser como él, dije en voz baja. Mi madre cruzó la sala y puso una mano sobre mi hombro.
No lo serás. Ya lo estás demostrando con la elección que has hecho al estar en la vida de Emma. Más tarde esa noche, después de que mi madre se retiró a la segunda habitación de invitados y Emma dormía en su nueva cuna, me sentí inquieto. Caminé por mi apartamento, viéndolo con nuevos ojos, las esquinas afiladas de las mesas que necesitarían fundas, la falta de color y calidez, la sensación general de que ese lugar estaba diseñado para el trabajo y la soledad, no para la familia y la conexión. Mi mirada se posó en una caja en la esquina de mi estudio, uno de los pocos objetos personales que había traído de Chicago cuando me mudé a Nueva York hace 8 años. No la había abierto desde entonces, contento de dejarla acumular polvo mientras edificaba mi imperio empresarial. Ahora la saqué del estante y me senté en el suelo, levantando la tapa con cuidado. Dentro reposaban los restos de mi niñez y juventud, premios escolares, trofeos deportivos, anuarios y fotografías. Fui revisándolos lentamente, cada objeto despertando recuerdos largamente reprimidos. Una foto de mi novia de secundaria, Jessica, con sus brazos alrededor de mi cintura en el baile de graduación. Salimos durante 2 años, mi única relación seria antes de entregarme por completo a construir mi primera empresa. Ella quería que siguiéramos juntos a ir a universidades distintas, pero yo lo terminé, convenciéndome de que era la opción práctica. Una tarjeta de cumpleaños de mi compañero de cuarto en la universidad, Ben, con una larga nota sentida sobre nuestra amistad. Fuimos inseparables durante 4 años, pero tras graduarme, dejé que la conexión se desvaneciera, demasiado absorto en mi carrera para mantener amistades que requerían esfuerzo. Una carta de aceptación al programa de doctorado en el MIT, una oportunidad que rechacé para fundar mi compañía tecnológica. El profesor Harrington se mostró decepcionado, diciéndome que mi mente estaba hecha para desafíos teóricos, no solo aplicaciones comerciales. Desestimé sus inquietudes, ansioso por demostrar que podía tener éxito financiero a mi manera. Y, al fondo de la caja, una fotografía que casi había olvidado, yo a los 7 años, sentado en los hombros de mi padre en un partido de béisbol de los Cubs, ambos sonriendo ampliamente. Era uno de los últimos recuerdos felices que tenía de él, antes de que el alcoholismo empeorara, antes de que las discusiones con mi madre se convirtieran en la banda sonora de nuestro hogar. Pasé mucho tiempo mirando la foto, trazando con mi dedo el contorno del rostro de mi padre. Decían que había sido encantador e inteligente, rasgos que yo había heredado. Pero también había sido inquieto, incapaz de asumir las responsabilidades de la vida familiar, siempre en busca de algo más emocionante, más gratificante que lo que tenía. Las similitudes con mi propia vida eran inquietantemente claras. Nunca me había quedado en una relación lo suficiente como para saber si, al final, me marcharía como él. Justificaba mi desapego emocional como concentración, mi incapacidad de comprometerme como ambición. Pero quizás siempre fue miedo a tener el mismo defecto, la misma inquietud, la misma capacidad de traicionar. Rebeca vio en mí algo que yo no reconocía, a una capacidad de conexión que había reprimido deliberadamente. Durante nuestro breve tiempo juntos, de algún modo se abrió paso entre mis defensas, haciéndome sentir cosas que había pasado años evitando. Y cuando esos sentimientos se volvieron demasiado intensos, demasiado reales, me replegué, usando el trabajo como excusa. Ahora, al observar los fragmentos de relaciones que había descartado o descuidado a lo largo de los años, me pregunté cómo habría sido la vida si hubiera tomado decisiones distintas. Si me hubiera permitido ser vulnerable, si hubiera priorizado a las personas sobre los logros, si hubiera construido conexiones en lugar de muros. El suave llanto de Emma a través del monitor la sacó de mi ensoñación. Volví a colocar la fotografía en la caja y me dirigí a su habitación, encontrándola despierta pero sin angustia, con sus pequeños puños agitándose en el aire. «Hola», susurré, levantándola con cuidado. «¿No puedes dormir?» «Yo tampoco». La llevé a la sala, donde los ventanales de piso a techo ofrecían una vista panorámica de la ciudad. Nueva York de noche era un tapiz de luces, cada una representando una vida, una historia, un conjunto de decisiones tomadas y caminos recorridos. En algún lugar estaba el apartamento donde vivió Rebeca, donde ella llevó en su interior a nuestra hija durante 9 meses, donde planeó un futuro que no llegaría a ver. «Tu mamá tenía razón sobre mí», le dije a Emma, que observaba las luces con una curiosidad desenfocada. «Me he estado escondiendo. De mis sentimientos, de las conexiones, del miedo a sufrir o a hacer sufrir». Tragué saliva.
Siento no haber estado allí para ella. Para las dos. Pero ya estoy aquí, y haré todo lo posible por estar a la altura. La mañana siguiente desperté con el sonido de mi madre preparando el desayuno en la cocina. Por primera vez, Emma había dormido toda la noche, un pequeño milagro que me dejó más descansado de lo que había estado desde su llegada. Mientras la alimentaba, mi madre colocó una taza de café junto a mí. He estado pensando, dijo. Puedo quedarme más tiempo, si lo necesitas. O ustedes dos podrían volver a Chicago por un tiempo. La miré, sorprendido por la oferta. Mi madre había reconstruido su vida tras la partida de mi padre, retomando la docencia y conformando un círculo íntimo de amigos. Pedirle que trastocara eso, aunque fuera temporalmente, parecía injusto. Gracias, mamá, pero creo que aquí tenemos que resolverlo, dije, vacilante. Aunque quizás podrías visitarnos más a menudo. Me gustaría que Emma conociera a su abuela. La sonrisa que se dibujó en su rostro me aseguró que había acertado. Después del desayuno, mientras mi madre sacaba a Emma a pasear en el nuevo cochecito que había llegado el día anterior, hice 2 llamadas. La primera fue a Karina, mi asistenta, informándole que tomaría una licencia de la empresa por lo menos durante 3 meses. Su asombro se notó incluso al teléfono, pero rápidamente se volcó a preguntas prácticas sobre la transición de mis responsabilidades. La segunda llamada fue a un número que encontré en la carta de Rebecca, su hermana Clara en Boston. La conversación fue torpe al principio, ambas partes adentrándose en ese extraño territorio de estar conectadas a través de alguien que ya no estaba y de un niño que ninguna de las dos esperaba. Quería que supieras que Emma está conmigo, le dije. Y que estoy comprometido a criarla. Clara guardó silencio unos instantes. Rebecca no estaba segura de que quisieras esa responsabilidad, finalmente dijo. Pensó que estabas demasiado enfocado en tu carrera. La observación dolió, pero no podía negar su veracidad. Lo estaba, admití. Pero las cosas han cambiado. Yo he cambiado. Hice una pausa. Sin embargo, me gustaría que Emma conociera a la familia de su madre. Cuando estés lista, espero que nos visites. Me encantaría, respondió Clara, con voz suavizada. Rebecca guardó un diario durante su embarazo. Creo que querrá que Emma lo tenga algún día, y quizás tú deberías leerlo también. Después de colgar, me quedé junto a la ventana durante largo rato, observando la ciudad a lo lejos. Hace 4 días, yo era otra persona, concentrado únicamente en el próximo negocio, en el siguiente logro, en el siguiente peldaño de una escalera que parecía extenderse sin fin. Ahora, lo reevaluaba todo, mis prioridades, mis hábitos, la misma estructura de mi vida. La perspectiva era aterradora. Pero al pensar en Emma, en el tipo de padre que quería ser para ella, sentí algo más junto al miedo, anticipación. Por primera vez en años, me encaminaba hacia algo que importaba más que el éxito, la riqueza o el estatus. Me encaminaba a ser la persona en la que Rebecca había creído. Una semana después de la llegada de Emma, Clara llegó desde Boston con una caja de cartón con los objetos personales de Rebecca. Nos sentamos en la sala, con Emma durmiendo plácidamente en la cuna que mi madre se empeñó en comprar antes de regresar a Chicago. Clara se parecía a su hermana, mismo cabello oscuro y rasgos elegantes, pero mientras Rebecca era vibrante y llena de vida, Clara era más reservada, y su pena aún se notaba en las sombras bajo sus ojos. Traje el diario de Rebecca, dijo, entregándome un cuaderno encuadernado en cuero. Y algunas otras cosas que ella hubiera querido que Emma tuviera algún día. Recibí la caja con una mezcla extraña de anticipación y temor. Se sentía necesario y, a la vez, invasivo husmear en la vida que Rebecca había vivido durante los meses en que estuve ausente. Clara se quedó solo un breve tiempo, claramente incómoda en mi presencia. No la podía culpar, yo representaba al hombre que había abandonado a su hermana y la razón por la que su sobrina no sería criada en el hogar como Rebecca había planeado. Pero me prometió volver pronto, y le agradecí esa pequeña apertura. Después de que se fue, aparté la caja, sin estar listo para enfrentar su contenido. En cambio, me concentré en Emma, maravillado de cómo esa diminuta personita había reorganizado mi existencia en solo una semana. Contraté a una enfermera nocturna por recomendación de mi madre, lo que me permitió unas horas de sueño ininterrumpido,
pero me rehusaba a perder los momentos silenciosos y vigilantes de Emma durante la noche. Había algo mágico en las tomas a las 3 de la madrugada, cuando parecía que éramos los únicos despiertos en toda la ciudad. No fue hasta varios días después, mientras bañaba a Emma en la tina para bebés que reposaba sobre el mostrador de mi baño, que noté algo, una pequeña y delicada pulsera en su muñeca derecha. Estaba hecha de hilos de plata trenzados, con un diminuto dije, una media luna, colgando. Estaba tan abrumado en aquellos primeros días que no la había notado, asumiendo que era solo otro accesorio para bebé entre los muchos que Emma ya tenía. Pero al frotar suavemente el jabón alrededor de ella, cuidando de no mojarla demasiado, algo en la pulsera despertó un recuerdo. La había visto antes, o algo muy parecido. Esa noche, tras dormir Emma, finalmente abrí la caja que trajo Clara. Sobre ella reposaba el diario de Rebeca, sus páginas llenas de su caligrafía fluida. Lo aparté por el momento, aún sin estar listo para leer sus pensamientos más íntimos. Debajo estaban fotografías, Rebeca en diversas etapas de su embarazo, con las manos acariciando su vientre creciente, y su rostro resplandeciente con una luz interior que me llenaba el pecho de pesar. Había imágenes de ecografías, cada una etiquetada meticulosamente con la fecha y las semanas de gestación. Un pequeño conejito de peluche que parecía muy querido. Una memoria USB con la inscripción, para el primer cumpleaños de Emma. Y, al fondo de la caja, un pequeño bolsita de terciopelo. La abrí, dejando que su contenido cayera en mi palma, una pulsera de plata idéntica a la que llevaba Emma, salvo que era de tamaño adulto. Un recuerdo surgió, borroso al principio pero que se fue aclarando. En Central Park a principios del otoño, cuando las hojas apenas empezaban a cambiar de color. Rebeca y yo habíamos salido a caminar tras cenar en un restaurante cercano. Nos detuvimos en un puesto ambulante que vendía joyería artesanal, y Rebeca se sintió atraída por aquellas pulseras, que venían en pares a juego y, según ella, simbolizaban un vínculo que ni el tiempo ni la distancia podían romper. Las compré de forma impulsiva, encantado por la manera en que su rostro se iluminó con ese gesto. Nos las pusimos mutuamente en el acto, y ella me besó con una ternura que me emocionó y asustó a la vez. 2 semanas después, terminé la relación, alegando que mi agenda era demasiado exigente para sostener una relación. La verdad era más compleja, me estaba enamorando demasiado rápido, sintiendo demasiado, revelando demasiado de mí mismo. Mi pulsera terminó olvidada en un cajón, hasta que me mudé y la descarté junto a otras cosas acumuladas. Pero Rebeca había conservado la suya. Y ahora su hija, nuestra hija, llevaba una versión en miniatura del mismo diseño. La realización me golpeó con una fuerza inesperada. La pulsera no era solo un adorno, era un símbolo de un vínculo que había intentado romper pero que, de algún modo, persistió, manifestándose ahora en forma de Emma. Rebeca había mantenido ese lazo incluso después de mi rechazo. Lo había valorado lo suficiente como para crear un nexo tangible entre nuestra hija y ambos progenitores. Me coloqué la pulsera de Rebeca en la muñeca, la frescura del metal plateado contrastando con mi piel. Se sintió como un compromiso, un reconocimiento tardío de un vínculo que no había tenido el valor de honrar cuando más importaba. Finalmente, abrí el diario de Rebeca. La primera entrada estaba fechada una semana después de nuestro último encuentro, su letra algo temblorosa como si la mano se le hubiese estremecido. Hoy me hice la prueba. Positiva. Estoy embarazada del hijo de Nathan. Debo decírselo, lo sé, debo hacerlo. Pero la manera en que terminó lo nuestro, tan abrupta, tan definitiva, me asusta su rechazo. No solo por mí, sino por el bebé. Mejor no tener padre que uno que deteste tu existencia, ¿no? ¿O es que simplemente soy cobarde? Leí el diario despacio, cada entrada revelaba una parte de la historia que había perdido. Rebeca descubriendo el embarazo. Su decisión de no decírmelo, al menos de inmediato. Su esperanza de que, con el tiempo, yo pudiera estar más dispuesto a aceptarlo. Su creciente apego al bebé que llevaba, los planes que trazaba, los sueños que tenía. Y luego, un punto de inflexión, una entrada de su 5º mes. Hoy me topé con Nathan en un evento benéfico del MoMA. Venía acompañado de otra mujer, alta, rubia, riendo de algo que dijo. Él ni me miró. Logré escabullirme antes de que me viera. Es obvio que ya siguió adelante.
Cualquier fantasía que tuviera de que formáramos una familia ahora me parece ridícula. Esta bebé y yo estaremos bien solas. La otra mujer debía ser Melissa, la directora de una ONG a la que apoyaba. Habíamos asistido juntos a algunos eventos, pero nunca hubo nada romántico entre nosotros. ¿Acaso Rebecca nos vio y asumió lo peor? La idea de que un simple malentendido le impidiera contactarme fue devastadora. Las entradas posteriores documentaron su malestar físico a medida que avanzaba el embarazo, sus miedos ante el parto, la amistad que desarrollaba con Miguel, quien se mudó a su habitación de invitados tras perder su empleo. Mencionó la oferta de su hermana Clara para ayudarla tras el nacimiento, sus preparativos para la baja por maternidad en el museo. Y la última entrada, fechada apenas 2 semanas antes del nacimiento de Emma: el doctor Levine está preocupado por mi presión arterial. Reposo absoluto por ahora, y estamos considerando inducir el parto si no mejora la situación. He pensado mucho en Nathan. ¿Qué pasaría si algo me sucediera? Todo mi instinto me dice que, a pesar de su miedo al compromiso, él daría un paso al frente por su hija. Le pedí a Miguel que le llevara a Emma en caso de que ocurriera lo peor. Le escribí una carta explicándolo todo. Quizás sean las hormonas, pero sigo creyendo que es un buen hombre que querría conocer a su hija. Espero estar en lo cierto. Cerré el diario, la visión se me nublaba de lágrimas. Ella había confiado en mí el futuro de nuestra hija a pesar de tener todas las razones para dudar de mí. Y ahora, mirando la pulsera en mi muñeca, la gemela a la que llevaba Emma, sentí el peso de esa confianza, la responsabilidad de estar a la altura de lo que Rebecca había creído en mí. A la mañana siguiente llamé a Miguel. Había comenzado su nuevo trabajo en el hotel de Quincy, y gracias a mi recomendación, había conseguido un pequeño departamento en el mismo edificio. Nos reunimos para tomar un café durante su descanso, y le mostré las pulseras. Ella nunca se la quitó, confirmó. Incluso en el hospital. Me pidió que me asegurara de que Emma llevara la pulsera que le habían hecho. Dijo que era importante que su hija tuviera algo que la conectara con ambos padres. ¿Por qué confió en mí? Pregunté, la misma pregunta que me había mantenido despierto la mayor parte de la noche. Después de la manera en que terminé lo nuestro, ¿por qué pensaría que me encargaría de Emma? Miguel reflexionó, girando lentamente su taza de café. Hablaba de ti a cada rato. Dijo que temías necesitar a las personas, pero eso no significaba que no tuvieras capacidad de amar. Se encogió de hombros. Ella sabía leer a las personas. Vio en mí algo cuando nadie más me daba una oportunidad. Quizá vio algo en ti también. Esa noche, mientras volvía a colocar la pulsera en la diminuta muñeca de Emma tras su baño, hice una promesa silenciosa tanto a mí, hija, como a su madre: me convertiría en el hombre en el que Rebecca había creído, el padre que Emma merecía. El dije de plata captó la luz cuando la manita de Emma se cerró reflejosamente alrededor de mi dedo, y en ese instante, la conexión entre nosotros se sintió real e inquebrantable. La transición de soltero a padre soltero no ocurrió de la noche a la mañana. Hubo momentos de avance, como sortear un supermercado con Emma en un portabebés, aprender a plegar el inextricable cochecito, encontrar un pediatra que no me hiciera sentir completamente incompetente. Pero también hubo retrocesos. Noches en las que Emma lloraba durante 3 horas y nada funcionaba, accidentes con pañales en medio de una reunión del directorio, realizada por videollamada desde mi sala, el constante y punzante temor de que estaba haciendo todo mal. En todo ello, llevaba la pulsera de Rebecca, tocándola a veces cuando me sentía especialmente perdido, como si de algún modo pudiera transmitirme algo de su sabiduría. La pulsera a juego en la muñeca de Emma seguía allí, y cuando en ocasiones ella agarraba mi dedo con su pequeña mano, los dos dijes tintineaban suavemente, un sonido que siempre me oprimía el pecho de emoción. Un mes después de haber comenzado nuestra nueva vida juntos, recibí una llamada de Simón, mi abogado. Ya llegaron los resultados de la prueba de ADN, dijo sin preámbulos. 99.98% de probabilidad de paternidad. No es que hubiera dudas, pero esto facilita el papeleo de la custodia. Le agradecí y colgué, mirando el teléfono en mi mano. Por supuesto que sabía que Emma era mía, había reconocido mis propios rasgos en su carita desde el primer instante en que la miré realmente. Pero esa confirmación científica aún me golpeó con fuerza inesperada. Esto no era temporal.
Esto no era algo de lo que pudiera alejarme cuando se volviera difícil o inconveniente. Era para siempre. El pensamiento desató una ola de pánico que se había vuelto familiar en las últimas semanas. ¿Qué sabía yo acerca de ser padre? Mi propio padre había sido un ejemplo de ausencia, primero emocional y luego física. Había pasado mi vida adulta evitando justamente ese tipo de conexión permanente que representaba Emma. Había edificado mi éxito trabajando 100 horas a la semana, viajando en cualquier momento y concentrándome de forma obsesiva en cada objetivo que me proponía. Nada de eso era compatible con la paternidad. Esa noche, después de la toma nocturna de Emma, me encontré caminando por el apartamento, mi ansiedad creciendo con cada vuelta. Emma dormía en su cuna, la enfermera nocturna llegaría en 1 hora, y yo me ahogaba bajo el peso de mi nueva realidad. Cogí las llaves y salí, diciéndome que solo necesitaba un poco de aire, espacio para pensar. Caminé por las calles de mi barrio, el frío de principios de diciembre mordía mi rostro. Las decoraciones navideñas titilaban en las vitrinas, recordándome que se acercaban las fiestas, la primera Navidad de Emma, la primera desde la muerte de Rebeca. El primero de tantos hitos, extendiéndose ante nosotros hacia un futuro impredecible. Mis pies me llevaron sin rumbo consciente hasta que me encontré frente a un bar que solía frecuentar, un lugar elegante y exclusivo donde llevaba clientes y, en ocasiones, citas. A través de la ventana veía a gente de mi edad riendo, bebiendo, viviendo sin las ataduras de la responsabilidad. Por un instante, anhelé esa libertad, esa sencillez. Casi entro. La tentación era fuerte, un trago, 1 hora pretendiendo ser mi antiguo yo, solo para recordar lo que se sentía. Pero al acercarme a la puerta, la manga de mi camisa se levantó, dejando ver la pulsera de Rebeca en mi muñeca. La visión me paralizó. ¿Qué estaba haciendo? Emma estaba en casa, dependiendo de mí en todos los sentidos. Rebeca había confiado en mí el bienestar y futuro de nuestra hija. Y ahí estaba yo, en el primer verdadero momento de presión, a punto de volver a mis viejos patrones. Me alejé del bar y encontré un banco en un pequeño parque al otro lado de la calle. La noche estaba clara, las estrellas se veían a pesar de las luces de la ciudad. Me senté largo rato, confrontando el miedo que había ido creciendo desde que Miguel apareció en mi puerta. No se trataba solo de los desafíos prácticos de la paternidad, aunque eran reales. No era únicamente sobre los cambios en mi rutina, mi carrera, mi vida social. Era algo más fundamental, el terror de amar a alguien tan completamente que perderlo me destruiría. Porque esa era la verdad en el fondo de toda mi distancia cuidadosa, de cada retiro estratégico de la intimidad emocional. Había visto a mi madre destrozada por el abandono de mi padre, había presenciado su dolorosa reconstrucción de una vida sin él. Incluso siendo niño, entendí la lección: amar te hace vulnerable, y la vulnerabilidad conlleva dolor. Cada relación de la que me alejé, cada vínculo que permití que se desvaneciera, fue un intento de protegerme de ese dolor. Había construido una vida donde el éxito se medía en logros y no en relaciones, donde el valor se definía por balances bancarios y acuerdos de negocios en lugar de por la profundidad de las conexiones humanas. Y ahora, allí estaba Emma, esa diminuta humana que había saltado por encima de todas mis defensas simplemente por existir. Que me necesitaba por completo y sin reservas. Que, inevitablemente, rompería mi corazón en 1000 pequeños pedazos a medida que creciera y se transformara en alguien con su propia vida, separada de la mía. El pensamiento era aterrador. Pero mientras me sentaba allí en el frío, viendo cómo mi aliento se convertía en nubes en el aire nocturno, me di cuenta de algo: la alternativa era peor. Encerrarme en ese muro de soledad, protegerme del futuro dolor, significaría perder todo lo que importaba en el intermedio. Significaría convertirme en mi padre, elegir la ilusión de libertad en lugar de la complicada, caótica realidad de la conexión humana. No quería eso. Ya no. Regresé a mi apartamento con una nueva resolución, una claridad que había faltado en la niebla de la ansiedad y el ajuste. Al abrir la puerta, la enfermera nocturna, Denise, una mujer amable pero sin rodeos de 50 y tantos, levantó la vista del libro que leía. ¿Todo bien, señor Reed? Pareciera que ha visto un fantasma. Solo necesitaba aire, respondí, desenroscando mi bufanda. ¿Y Emma? Duerme como un ángel. La alimenté y le cambié el pañal hace 20 minutos.
Estudió mi rostro. La primera vez siempre es la más dura, ya sabe, ser padre. Asentí, incapaz de articular palabra. Mi esposo se marchó 2 semanas después del nacimiento del primero, continuó, compartiendo su revelación personal. Dijo que no estaba hecho para eso. Yo estaba aterrorizada, madre soltera, sin familia cerca, apenas alcanzando para lo básico. No sabía cómo. Lo haría. Sonrió levemente. Pero lo logré. Un día a la vez. Y ahora ese chico es médico en Baltimore y tiene 3 hijos propios. ¿Y si la cagó? La pregunta salió antes de que pudiera detenerla. Denise rió suavemente. Oh, seguro que lo harás. Es algo garantizado. Pero los niños son resilientes. No necesitan padres perfectos, solo a alguien que siempre esté, que los ame incluso cuando sea difícil. Cerró su libro. Por lo que veo, lo está haciendo bastante bien, señor Reed. Tras su partida, me dirigí a la habitación de Emma y me quedé junto a su cuna, observando el suave subir y bajar de su pecho mientras dormía. En su sueño, su rostro era pacífico, sin marcas de expectativas o juicios. No le importaban mis fracasos pasados ni mis incertidumbres futuras. Solo necesitaba que estuviera presente, aquí y ahora, haciendo mi imperfecto mejor esfuerzo por cuidarla. Voy a equivocarme, le susurré. Probablemente muchísimo. Pero prometo que siempre regresaré y lo intentaré de nuevo. A la mañana siguiente llamé a Karina, mi asistenta, y le pedí que organizara una reunión con la junta directiva. Era hora de formalizar los cambios en mi rol en la empresa. No podía continuar como director ejecutivo, no con las exigencias de ser padre soltero. Pero tampoco estaba listo para apartarme completamente. Estoy pensando en ser presidente ejecutivo, le dije. Enfocarme en la estrategia y en las relaciones con los clientes importantes, pero con un horario que pueda controlar. Tendremos que promocionar a Julia como directora ejecutiva, llevaba meses lista para ello. Karina, siempre imperturbable, simplemente respondió, lo organizo, como si no acabara de proponer una reestructuración total de la compañía que había construido desde cero. Después de colgar, sentí una extraña ligereza. Durante años, mi identidad había estado completamente ligada a mi rol de fundador y director ejecutivo. Me había definido por mi trabajo, midiendo mi valor en función de mis logros profesionales. Retroceder debería haber significado un fracaso, una pérdida. En cambio, se sintió como hacer espacio para algo más importante. Más adelante esa semana, entrevisté a niñeras y finalmente contraté a María, una mujer cálida y experimentada que había criado a 3 hijos y hablaba tanto inglés como español con Emma. Los bebés son como esponjas, me dijo. Ella absorberá ambos idiomas de forma natural. La idea de que Emma tuviera esa ventaja, esa conexión con un mundo más amplio, me atrajo. Empecé a hacer listas mentales de otras experiencias que quería que tuviera, clases de música, viajes a distintos países, la libertad de explorar lo que le apasionara. Era extraño pensar tan lejos en el futuro, imaginar a Emma como una niña pequeña, luego en edad escolar, una adolescente con opiniones y gustos propios. Extraño y algo aterrador, pero también emocionante. Por primera vez en años, miraba el futuro no como una serie de metas a alcanzar, sino como una historia en desarrollo que ansiaba presenciar. Todavía tenía miedo. El temor no había desaparecido en aquella claridad en el parque. Surgía con regularidad, cuando Emma se mostraba inquieta sin que nada la calmara, al leer sobre enfermedades infantiles o accidentes, al pensar en todas las maneras en que el mundo podría lastimarla a medida que crecía. Pero el miedo ya no me paralizaba, convivía con otros sentimientos, amor, esperanza, curiosidad, orgullo, en lugar de ahogar todos los demás. Una noche, mientras me mecía a Emma para que se durmiera, mi teléfono vibró con un mensaje de Clara: Rebeca estaría orgullosa de ti. La simple frase me arrancó lágrimas. Dudé si era totalmente cierta, era demasiado pronto para ganar tanta confianza, pero el hecho de que la hermana de Rebeca, quien tenía todas las razones para dudar de mí, estuviera dispuesta a extenderme ese apoyo, significaba algo. Bajé la vista hacia Emma, cuyos ojos se iban cerrando lentamente mientras luchaba contra el sueño a su manera de recién nacida. Tu mamá fue realmente increíble, le dije suavemente.
Ojalá pudieras haberla conocido. Pero prometo contarte todo sobre ella, cada día, para que siempre forme parte de tu vida. Los ojos de Emma se cerraron finalmente y su carita se relajó en el sueño. La mecía con calma, sin prisa por dejarla. En la quietud de su cuarto, con la ciudad zumbando más allá de los ventanales, sentí una paz que no creí posible, no la ausencia de miedo o duda, sino su integración en un paisaje emocional más complejo donde el amor predominaba. No era una batalla ganada, lo sabía. Era más bien una tregua, un reconocimiento de que ambas partes de mí, el exitoso y autosuficiente y el vulnerable y de corazón abierto, podían coexistir. Quizás necesitaban complementarse, la fuerza para proteger y proveer, equilibrada por el coraje para conectar y cuidar. Toqué la pulsera en mi muñeca, y luego rocé suavemente con mi dedo la suya, idéntica en Emma. Estaremos bien, susurré, y por primera vez lo creí de verdad. La primavera llegó con una suavidad que parecía reflejar los cambios en mi vida. Emma ya tenía 3 meses, y su personalidad emergía con más claridad cada día. Sonreía a menudo, con una expresión completa y tierna que siempre lograba derretir algo en mi interior. Había descubierto sus manitas, mirándolas con asombro como si fueran los objetos más maravillosos del universo. Y había desarrollado un balbuceo especial que solo usaba al verme, un sonido que María aseguraba era su saludo exclusivo para su padre. La transición en la empresa se dio con más fluidez de lo que esperaba. Julia brillaba en su nuevo rol de directora ejecutiva, implementando un estilo de liderazgo colaborativo que complementaba la base que yo había construido. Mi nuevo rol de presidente ejecutivo me otorgaba la flexibilidad que necesitaba sin desvincularme completamente del trabajo que aún me apasionaba. Iba a la oficina 3 días a la semana, y a menudo Emma y María se unían a mí para almorzar en el jardín en la azotea que Julia insistió en instalar tras la reciente renovación. Mi apartamento también se transformó. Se desvanecieron los muebles minimalistas y fríos, sustituidos por piezas elegantes pero con un toque más cálido y acogedor. Los objetos de Emma estaban por todas partes, un tapete de juego en la sala, un columpio en la cocina, libros y juguetes en cestas estratégicamente colocadas. El lugar por fin se sentía como un hogar, y no solo como una vitrina. Clara venía mensualmente desde Boston, su reserva inicial se fue suavizando hasta transformarse en algo parecido a una amistad. Compartíamos anécdotas sobre Rebeca, completando los vacíos en el conocimiento mutuo y creando un retrato más completo de la mujer que las había unido. Ella traía fotos de su infancia, relatos sobre las aventuras universitarias de Rebeca, detalles de tradiciones familiares que quería asegurar que Emma experimentara. Rebeca siempre hacía gran cosa con el solsticio de verano, me dijo durante su visita de abril. Nuestra abuela era sueca, y era una celebración enorme. Rebeca confeccionaba coronas de flores e insistía en un picnic que duraba hasta el atardecer, sin importar el clima. Sonrió al recordar. El primer solsticio de Emma se acerca en junio. Pensé que podríamos continuar esa tradición. La sugerencia me conmovió profundamente. Me encantaría, dije. Podríamos hacerlo en Central Park. Conozco el lugar perfecto. Mientras Clara se preparaba para irse, dudó en la puerta. Hay algo más, dijo, sacando un pequeño estuche de terciopelo de su bolso. Encontré esto mientras revisaba más cosas de Rebeca. Dentro había el reloj de un hombre, no era particularmente caro, pero sí clásico en diseño. Debajo, una nota en la caligrafía de Rebeca, para Nathan, porque el tiempo es precioso. Feliz cumpleaños. Lo compró para tu cumpleaños el pasado diciembre, explicó Clara. Aunque ya no estaban juntos. Dijo que tenía la corazonada de que algún día tendría una razón para dártelo. Se encogió de hombros. Siempre fue la optimista de la familia. Después de que Clara se marchó, me quedé con el reloj en la mano durante largo rato. Rebeca lo había comprado meses después de nuestra ruptura, mientras estaba embarazada de nuestro hijo, sin tener certeza de que yo llegaría a conocer a Emma o a tener un rol en su vida. Y, sin embargo, había mantenido ese vínculo, esa esperanza de que nuestros caminos se volvieran a cruzar. Al día siguiente llamé a Miguel y lo invité a almorzar. Habíamos mantenido contacto desde la llegada de Emma, cafés ocasionales, actualizaciones sobre su nuevo empleo y su departamento. Parecía estar bien, pero siempre había una pizca de duda en su actitud,
como si no supiera del todo en qué lugar encajaba ahora que había cumplido su promesa a Rebecca. Nos encontramos en una cafetería informal cerca de su trabajo. Llegó con un uniforme impecable y una placa que decía Miguel Donovan, jefe de mantenimiento, un ascenso que había recibido tras solo unos meses en el puesto. ¿Y Emma?, preguntó enseguida, su rostro se iluminó al mencionar su nombre. Le mostré algunas fotos recientes en mi teléfono, Emma en el columpio del parque, vestida de conejita para Pascua, una travesura de mi madre, dormida plácidamente en su cuna. Es increíble, dije. Y yo jamás la habría conocido si no fuera por ti. Miguel se encogió de hombros, incómodo con la gratitud. Solo cumplí mi promesa. No fue solo eso, insistí. Podrías haberla llevado directamente a Clara. Rebecca te dio esa opción. Pero la trajiste a mí primero, porque creíste que merecía la oportunidad de ser su padre. Él meditó y luego asintió lentamente. Rebecca lo creía. Eso fue suficiente para mí. Hablamos durante el almuerzo, de su trabajo, de un curso nocturno de ingeniería eléctrica en un colegio comunitario, de cómo intentaba reconectar con una hermana en Filadelfia. Iba reconstruyendo su vida paso a paso. Al terminar de comer, saqué el pequeño estuche de terciopelo con el reloj de Rebecca y lo coloqué sobre la mesa. Quiero que te quedes con esto, dije. Rebecca lo compró para mí, pero creo que ahora te lo mereces a ti. Miguel comenzó a protestar, pero levanté la mano. Estuviste ahí para ella cuando yo no lo estuve. Fuiste un mejor amigo para ella de lo que yo jamás lo fui. Y trajiste a Emma a mí, dándome una oportunidad que probablemente no merecía. Empujé el estuche hacia él. Por favor. Significaría mucho para mí. Él abrió el estuche y sacó el reloj con cuidado. Es bonito, comentó, con la voz áspera por la emoción. Lee la nota, le animé. Él desdobló el pequeño papel, leyendo las palabras de Rebecca, porque el tiempo es precioso. Una pequeña sonrisa se dibujó en sus labios. Solía decir eso a menudo. Especialmente cuando sabía que algo no iba bien con el embarazo. Asentí. Por eso creo que aprobaría que lo tuvieras. Usaste tu tiempo para ayudarla cuando más lo necesitaba. Para ayudar a Emma. Para ayudarme, a pesar de que no tenías ninguna obligación de hacerlo. Miguel se colocó el reloj, la correa de cuero le quedaba algo floja, pero la esfera brillaba bajo la luz fluorescente del local. Gracias, dijo simplemente. Antes de despedirnos, le extendí otra invitación, la de asistir al primer cumpleaños de Emma, aún a meses de distancia, pero que ya comenzaba a tomar forma en mi mente. Eres parte de su historia, le dije. Quiero que ella te conozca a medida que crezca, que entienda el papel que jugaste al unirnos. Miguel asintió, visiblemente conmovido. Al despedirnos con un apretón de manos, noté que se ajustaba el reloj en la muñeca, un pequeño gesto de orgullo ante esa inesperada conexión que se había forjado entre nosotros. Las semanas siguieron pasando, cada una trayendo nuevos avances en la vida de Emma y en mi adaptación a la paternidad. Aprendió a girarse, un hito que me llenó de un orgullo desmedido. Empezó a balbucear, emitiendo sonidos complejos que a veces parecían casi conversación. Y desarrolló una fascinación especial por la pulsera en su muñeca, llevándosela a la boca para masticarla pensativamente. Mi madre volvió a visitarme en mayo, quedándose por una semana y deleitándose con el crecimiento de Emma desde su última visita. Trajo mi osito de la infancia, cuidadosamente preservado todos esos años, y observó con ojos vidriosos cómo Emma se lo abrazaba de inmediato. «Sabes, Nathan», dijo una noche mientras estábamos en el balcón después de que Emma se durmiera. «Cuando tu padre se fue, temí de verdad fallarte. Temía no ser suficiente». Miró las luces de la ciudad. Creo que tal vez me excedí al enfocarme solo en lo práctico, en asegurarme de que tuvieras estabilidad, oportunidades, educación. Quizás descuidé lo emocional. «Mamá», comencé, pero ella levantó la mano. «Déjame terminar. Al verte con Emma, veo algo que yo no supe hacer, estar plenamente presente con ella, emocionalmente disponible de la forma en que yo luché por serlo después de que tu padre se marchara». Se volvió hacia mí, con los ojos brillantes de lágrimas contenidas.
Estoy tan orgullosa de ti, Nathan. Y aún estoy aprendiendo de ti. Tomé su mano, la garganta apretada por la emoción. Tuve un buen ejemplo, finalmente dije. Tú me enseñaste a poner a los demás primero, a reorganizar toda mi vida por lo que necesitan. Solo estoy siguiendo el camino que marcaste. Ella apretó mi mano y nos quedamos en silencio, cómodos, mientras la brisa de la noche prometía el verano. Junio trajo la primera visita de Emma a la playa, una excursión de un día a los Hamptons con María y su familia. La observé con deleite mientras Emma experimentaba la arena por primera vez, con una expresión de concentración desconfiada. Al tocarla tímidamente, para luego hacerlo con más confianza. El océano estaba demasiado frío para algo más que un breve chapuzón, pero ella parecía hipnotizada por el ritmo de las olas, el canto de las gaviotas, el interminable azul donde el cielo y el agua se encontraban. Esa noche, mientras le daba un baño para quitar la arena de su cuerpecito, me encontré hablándole sobre Rebecca. Tu mamá amaba el mar, le dije. Creció en un pueblo costero de Massachusetts. Solía decir que el sonido de las olas era lo más pacífico del mundo. Emma chapoteó, esparciendo agua sobre mi camisa. Me reí, sin importarme la humedad. Seguro que le habría encantado hoy, continué. Verte experimentar cosas nuevas, verte crecer. Se había vuelto un hábito, estas conversaciones unilaterales con Emma sobre su madre. A veces me hacían sentir tristeza, pensando en lo que Rebecca ya no viviría, en lo que Emma nunca podría experimentar directamente con ella. Pero, con mayor frecuencia, me llenaban de una sensación de conexión, una forma de mantener a Rebecca presente en nuestras vidas a pesar de su ausencia. Llegó el solsticio de verano y, fieles a nuestro plan, Clara bajó de Boston para celebrar en Central Park. Extendimos mantas en un área verde cerca del lago, rodeados de un festín preparado por Clara con platos tradicionales suecos, parte de una celebración familiar que se transmitía de generación en generación. Ella se colocó una pequeña corona de flores en la cabecita de Emma, y una más grande a juego en su propia cabeza, y me ofreció una también. Rebecca insistiría en ello, dijo con una sonrisa. Me la puse sin dudar, recibiendo la aprobación de un niño que pasaba y el gesto de un padre divertido. Emma, ya experta en darse la vuelta, intentó agarrarse su propia corona, logrando solo empujarla más sobre su frente. Cuando el sol comenzó su lento descenso, tiñendo el cielo de dorados y rosados, sentí una paz que antes parecía inalcanzable. Mi vida se había transformado por completo en 6 meses, prioridades reordenadas, relaciones alteradas o nuevas, y mi identidad misma rearmada en torno a esa pequeña personita que había irrumpido inesperadamente en mi mundo. Sin embargo, en lugar de sentirme desorientado por esos cambios, me sentía más anclado que nunca. Los miedos que antes me impulsaban, al temor a la vulnerabilidad, a la pérdida, al fracaso, no habían desaparecido, pero se veían contrarrestados por fuerzas más poderosas: amor, esperanza, conexión, propósito. Esa noche, tras regresar a casa y con Emma dormida, me senté en el balcón junto a Clara, ambas con nuestras coronas de flores algo marchitas. Hablamos de Rebecca, del futuro de Emma, de la extraña y inesperada familia que se estaba formando a su alrededor. «¿Sabes?», dijo Clara pensativamente, «cuando Rebecca me contó que estaba embarazada, le pregunté si ibas a saberlo. Dijo que no estaba segura, que primero tenía que ver si podía ser madre soltera antes de complicar las cosas involucrándote». Sorprendí su comentario con un sorbo de vino. Pensé que se estaba equivocando. Le insistí en que tenías derecho a saber, sin importar cómo hubieran terminado las cosas entre ustedes. ¿Qué la hizo cambiar de opinión?, pregunté, curioso por el proceso que llevó a Miguel a aparecer en mi puerta. Nunca te lo dijo directamente, me recordó Clara. Pero decidió hacer los arreglos para que Emma viniera contigo si algo le pasaba a ella. Guardó silencio un instante. Creo que fue en parte por sus problemas de salud, empezó a tener complicaciones de presión en su segundo trimestre, y eso la hizo pensar en lo que pasaría con Emma si ya no estaba. Asentí, recordando las entradas del diario. Pero fue más que eso, continuó. Dijo algo que se me quedó grabado: Nathan cree que se protege manteniendo a los demás a distancia, pero en realidad se ha convertido en prisionero de sus propios miedos. Quizá Emma sea lo único que lo libere. Sonrió levemente. Muy perspicaz, mi hermana.
Más tarde, después de que Clara se retiró a la habitación de invitados, fui a ver a Emma una última vez antes de acostarme. Estaba dormida, su pulsera capturando la suave luz nocturna. Toqué la mía, el dije idéntico cálido contra mi piel. Rebecca tenía razón. Emma me había liberado, no de la responsabilidad o el compromiso, sino de la prisión de soledad que había construido a mi alrededor. Al tender la mano a los demás, a mi madre, a Clara, a Miguel, a María y su familia, había descubierto una riqueza en la vida que me había faltado en mi obsesión por el éxito solitario. De pie en la calma de la habitación de Emma, sentí una gratitud inmensa hacia Rebecca por el regalo que me había dejado, incluso después de su partida. No solo Emma, aunque ella era invaluable, sino el impulso para convertirme en la persona que siempre había tenido el potencial de ser, alguien capaz de una conexión profunda, de poner las necesidades ajenas por encima de las propias, de hallar la alegría en la caótica e impredecible realidad de una vida compartida. Gracias, susurré, sin saber si me dirigía a Rebecca o a alguna fuerza mayor que hubiera puesto a Emma en mi camino. No desperdiciaré esta oportunidad. Al levantarme para irme, Emma se movió un poco, una diminuta mano alzándose como en busca de algo en sus sueños. Sin pensarlo, extendí mi dedo, y ella lo tomó, con una fuerza sorprendente a pesar de estar dormida. Permanecimos así un largo instante, conectados, seguros, presentes de una manera que trascendía las palabras. En ese instante hice una promesa silenciosa a Emma y a mí mismo: abrazar ese futuro inexplorado con el corazón abierto, enfrentar los desafíos con coraje y compasión, y recordar siempre lo que Rebecca había sabido desde el principio, que el amor, a pesar de sus riesgos, es lo único que hace que la vida valga realmente la pena.